Alejandra Hernández Barros, que ella viene del MADEMS, de español CU, y la ponencia que nos va a compartir el día de hoy se titula Mi experiencia editorial en proyectos y materiales educativos. Antes vamos a conocer un poco del perfil de la ponente y pues hay que decir que ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en CU. Actualmente está estudiando, es estudiante en MADEMS español, CU. Laboró en la Biblioteca de México, coordinando la sala de colecciones especiales. Trabajó también como profesora de español en secundaria durante 15 años en una institución educativa privada. También en la UAM Azcapotzalco y en los centros de maestros. En el área editorial se ha desempeñado como editora, correctora y autora de libros de texto para estudiantes de educación básica y ha estado también dando clases a nivel secundaria, con apego a reformas de 1993, 2006, 2011 y 2022, y también como facilitadora de talleres y cursos para profesores. También ha tenido la oportunidad de participar en comités en el área de español del extinto INE. Entonces, pues la experiencia es vasta y estoy seguro que vamos a disfrutar de una excelente ponencia. Así que, Alejandra, adelante, por favor. Bueno, voy a compartir ay, Dios mío. Voy a ver, compartir mi pantalla primero. Ahí no está. Ay, sé cómo se cerró. Espérame tantito, un segundo, porque se cerró. Como reinicié, aquí está. Ok. No, es esta. Mm, ay, 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 ay. Otra vez, ahora vamos a ver. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ahora compartir. A ver, ahora, de repente, entre un segundo, Marcia. ¿Sí se ve mi pantalla, Sí, no, sí, ya nada más con el F5 o pantalla y estamos ya. listos. Ah, Ujú. sí, ya. Listo. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí en este mes del libro y la promoción de la lectura. Y vamos a empezar. Este, voy a parar un poquito a Carl Sagan diciendo que el invento más grande de la humanidad es el libro. Dice así, ¿qué cosa tan más asombrosa es un libro? Es un objeto plano, hecho de un árbol con partes flexibles, sobre las que se imprimen oscuros y curiosos garabatos, pero con una ojeada estamos dentro de la mente de otra persona. Así son los libros. Tal vez alguien murió hace miles de años y a través de los milenios un autor nos habla clara y sin cabeza directamente a nosotros. Ese es el libro. Decía Carl Sagan, un libro vincula a personas que jamás se conocieron. Un libro es la prueba de que los humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Y aquí estamos haciendo magia. Estas semanas hemos estado hablando de la promoción de la lectura, pero ¿cómo se construye un libro? ¿Cómo se hace esa magia para hacer el libro? ¿Cómo se hacen los libros? ¿Qué hay detrás de hacer los libros? ¿Cómo se construye? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se construye? ¿Qué es lo que hay atrás? Veamos. Eh, voy a trabajar un poco con ustedes cómo se hace un libro. Un libro me voy a dedicar a la parte que le compete a la autoría, porque diseñar un libro, hacer un libro, integra muchos elementos. Eh, y hay muchas personas, muchos departamentos, todos se mueven para construir un libro porque hay la parte de diseño, hay la parte de mercadotecnia, hay los que corrigen, Vamos a ver de qué se trata. Un proyecto editorial educativo integra tanto un enfoque y un modelo pedagógico junto con una planificación pedagógica, por un lado, y por el otro, el diseño gráfico para crear materiales que faciliten el aprendizaje. Pero los proyectos educativos editoriales, los educativos, claramente, como dice la primera parte, se enfocan y se basan básicamente en un modelo pedagógico que esté autorizado, que rijan las reformas actuales
y que tenga un enfoque, un modelo y un enfoque. Y ya después de que se tiene eso, se hace una planeación pedagógica. Es decir, aquí van en estos dos renglones, fíjense lo que lleva, un enfoque, un modelo y aparte una planificación pedagógica. Entonces, no se puede uno perder, debe de tener muy presente esos tres elementos. Y después viene la parte del diseño gráfico para facilitar el aprendizaje a los alumnos. Todo es muy importante en este proyecto editorial. ¿Qué debe de incluir un proyecto editorial? No sé, cuando a uno lo invitan a hacer un proyecto editorial, dice, ¡ay, qué padre! Y entonces empezamos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para quién van a ser? ¿Quiénes van a ser los que van a leer ese material? ¿Para qué edades? Porque es muy importante saber para qué edades, porque todo depende qué lecturas vamos a incluir en un libro, cómo con qué enfoque. Y entonces después vamos a ver la estructura, que son las unidades, los capítulos, le llamamos a eso plan de obra. Y después ya viene la producción, el de diseño, la ilustración, el soporte, la evaluación continua del material siempre, porque hay que estar viendo si procede o no procede. Esta parte que pareciera en estos 5 puntos, vamos a desglosarlos poco a poco para ver de cómo podemos construir un libro, cómo podemos diseñarlo y del adolescente en este caso porque son educativos o del el joven que está en el bachillerato. Tenemos que tener claro la idea que queremos plasmar en un libro. Veamos entonces, vamos a continuar. Voy a presentar el proceso editorial completo. Hay algunos que lo hacen más fácil, 5 puntos, pero hay otros que lo hacen más complicado, porque finalmente el proceso editorial, como dice la palabra proceso, en el proceso, primero hay que empezar con muchas ganas a hacer un libro. Y después tener muy en mente cómo se van desarrollando todas las fases. Pero lo primero que hay que hacer es ver el proceso porque vamos a detenernos poco a poco en cada paso. Les dije inicialmente que no me voy a detener en la parte de diseño porque bueno, aunque la conozco, pues no soy diseñadora, ¿verdad? Bueno, un proceso de publicación en este esquema hay 5 pasos. Dice presentación al comité editorial, revisión por pares académicos, ajustes por parte del autor, contratación y documentos legales. Aquí hasta ponen los documentos legales. Identificación del ISBN, ISMND, el DOI, el depósito legal y digital. Y por acá tenemos perdón, el uno, que es la presentación de los manuscritos, la revisión de la estructura, la verificación de la originalidad. Ahora es muy importante estar checando estas propuestas y estos originales por aquello de que no pudiera ser del autor el material que está presentando. Y después ya viene la corrección de estilo, la visibilidad e impacto, visibilizar los textos en redes académicas, sociales, el repositorio institucional, el campo de la editorial, las ferias y los eventos. Yo me voy a regresar aquí un poco al punto número 1. Cuando uno escribe para los libros de texto que se venden en el mercado para las instituciones educativas a nivel secundaria, eh, tiene que pasar por un proceso. Antes, me refiero antes de la nueva escuela mexicana, había, había que presentar esos materiales a la Secretaría de Educación Pública y se hacía un dictamen sobre el libro que uno presentaba para que la SEP autorizara su venta a las distintas
pues a las demandas que ofrecieran las escuelas, los estados y a la CONALITEC hacia la distribución. Pero esto era muy importante porque se trabajaba a marchas forzadas para lograr ese dictamen positivo. Pero para lograr ese dictamen positivo, habría que pensar mucho en lo que les comenté anteriormente, en qué enfoque, en qué modelo educativo estábamos y qué decía la reforma que amparaba ese documento. Ustedes saben que cada reforma educativa señala qué enfoque pedagógico, qué estructura, el plan de estudios, el contenido, y uno tiene que apegarse a ese plan, a ese panorama. Entonces, esa primera lectura de las reformas y de los planes era exhaustiva y casi línea por línea para que al autor no se le fuera nada. Y cuando llegara con su manuscrito y su gran propuesta, pues llegaba uno a la editorial para que se lo aceptaran y ya le revisaban esa estructura y ya se veía. Uno hacía tal vez una lección modelo y explicaba todo lo que les acabo de decir. Y por ejemplo, en esta propuesta uno decía, pues este modelo, vamos a suponer el último modelo, por decirlo así, el anterior a la nueva escuela mexicana, este modelo pues está pegado a esta reforma, que era creo que el aprendizaje es clave, creo que si no me equivoco, y entonces está con el constructivismo y por tanto tiene unas secuencias didácticas de esta manera y ya. Y después ya dejaba uno el material y se pasaba había un equipo editor que revisaba los materiales y luego pues hablaban con el autor y ya, esa reunión era muy importante. Bueno, les decía yo de este proceso editorial aquí se ve en 5 pasos sencillo, ¿verdad? Pues sí, es sencillo y con mucho trabajo, pero hay otro diagrama que se ve estos pasos más detallados. Por ejemplo, aquí dice recepción del manuscrito, el dictamen que les estoy diciendo que hacen las personas de las editoriales y ya después se hace un original definitivo. ¿A qué se refiere este dictamen doble ciego? Que bueno, no nada más es la opinión de una persona, sino que lo envían con otras personas para ver qué parece, qué les parece, porque para hacer este tipo de materiales, como les comentaba inicialmente, así como hay muchas personas que están involucradas, pues no lo sé de cierto bien, pero sí sé, sí lo sé, que hay mucha inversión económica. Y entonces para tomar esta decisión, pues es una decisión que debe de tomarse con toda la responsabilidad habida y por haber. Y entonces, una vez que ya se comenta todas estas fases, hay comentarios, hay correcciones y bueno, pues entonces siempre el autor es muy importante que esté presente porque a veces, en ocasiones, pasa que una vez que uno ya firmó el contrato, a veces el editor dice, no, es que aquí yo quisiera, y el autor, no, es que a mí no me parece que este texto debe de ir porque es el que yo considero que el más adecuado para aquel alumno, para aquel adolescente, pueda retomar este texto y lo pueda recrear y además le pueda servir para los propósitos de cada unidad. Entonces vamos a continuar. Este es otro esquema de proceso editorial. Y hay muchos, ¿verdad? Pero voy a presentar uno más, este, que vean de 5 pasos, que estaba el más fácil, por decirlo así, está el más complejo, ¿no? Esto es, diría un maestro de la Adams, es que es control de calidad del estilo japonés porque en estos procesos, entre más minucioso se haga el proceso, y pues puede salir un mejor material, mucha revisión. Nuevamente aquí tenemos entrega del material, paso 1.
Revisión y aprobación para continuar el proceso. Paso 2. Edición del texto. Revisión y devolución al autor. Diseños de propuestas. Primera revisión, ajuste pertinente. Revisión en PDF, devolución, maquetación. Última revisión. Es un ir y venir entre el autor, el editor y tal vez ya cuando esté en maquetación, en el diseño. Y todavía al final se hace una nueva revisión. Todos estos procesos es un proceso largo, pero cuando se quiere entregar a la SEP no es tan largo y es una mucha presión porque tiene que uno entregarlo en tiempo y forma. Entonces, em, eso lo tiene que ver siempre el editor y como les decía yo, hay muchas personas y muchos departamentos involucrados porque los de diseño pues ya quieren tener el material para meterle mano, los de mercadotecnia ya quieren tener el libro o tal vez para ir a, este, a ponerlo a sus promociones, etcétera. Bueno, entonces vamos a retomar aquí. ¿Qué creen? Este es un plan de obra. ¿Cómo ven? Este es un plan de obra. Ahorita vamos a regresar. Como ven, aquí está todo un libro. Ya que se ajustó, hay algunas personas, algunos editores y autores que les gusta este libro. Aquí están desplegados los pliegos, vamos a decirlos, si son tantas páginas. Cada pliego, si no me equivoco, tiene ocho páginas. Creo que cada cuadrito de estos es un pliego, son 16 creo. Y entonces aquí, y eso lo ve quién, pues los diseñadores. ¿Qué le compete al autor? Pues al autor le compete no hacer, claro, su trabajo, pero no pasarse. Mire, vean otro plan de obra más, tal vez distinto, ¿verdad? Vamos a decir distinto. Miren, ¡ay! Más económico. ¿Qué les parece? Entonces, aquí, si aquí teníamos una portadilla en esta parte inicial, aquí dice portadilla, cantidad, páginas del folio 1 a la folio 12 a 100 y acabamos en el folio 15. Y aquí había en ese entonces 5 bloques, creo que ahora ya son 3. Y entonces teníamos proyecto uno porque se evaluó en este enfoque, en este modelo, era por proyectos didácticos. Como les decía, siempre en la planeación hay que detallar claramente si uno va a trabajar por proyectos o va a trabajar por otro modelo que señale la, la reforma en turno. En este caso estamos hablando hoy de la nueva escuela mexicana que habla ya de otro tipo de proyectos. Ahorita les muestro. Entonces tenemos que, este es otro tipo de plan de obra. ¿Por qué es tan importante un plan de obra y me detengo tanto aquí? Porque aquí está especificado, por ejemplo, que el proyecto uno, por ejemplo, hay un blog, hay una entrada que tiene 2 páginas y empiezan las 16, ¿sí? O sea, terminan las 16 y vamos a ver, aquí no se debe uno de pasar de esas 16 páginas para terminar en la página 33. Entonces, imagínense lo importante que es para un autor. Estoy hablando, ahora bien, no les he comentado que estoy hablando de libros de español en este marco de la promoción de la lectura. Todos los programas en los que yo he participado, que ahora estoy hablando de programas de 1993 a la fecha, todos afortunadamente le han dado un espacio maravilloso a la lectura. Entonces, es muy importante ver que en este marco, cuando un editor te dice no te puedes pasar de 16 páginas, pues está uno pensando que quiere meter el cuento de no sé qué autor, pero ese es largo, pero uno como autor piensa que ese texto le va a servir mucho al alumno, al adolescente,
y no piensa recortarlo, y mucho menos editarlo, ¿verdad? Porque este sería una barbarie. Que les voy a decir que a veces hay correctores de estilo que, bueno, no quiero hablar, pero cuando uno les pasa la obra, la obra del autor la andan corrigiendo. Pero por eso hay que estar muy atentos en las revisiones. Entonces, sucede, les decía yo, que entonces el autor tiene que pensar siempre y tener un bagaje tremendo y tener muchos libros a su disposición porque para no recortar ese cuento, esa obra literaria que uno quisiera tener, que tuviera el alumno, tiene que pensar bien y tiene que entrar en esas 16 páginas. Disculpen que me expanda, pero es muy importante esto, muy, muy, muy importante. Entonces, tenemos este plan de obra y tenemos, aquí está, otro plan de obra. ¿Se acuerdan de este plan de obra grande? Fíjense, aquí está cómo se estructura, cómo se inicia. Aquí en cada cuadrito uno como autor va señalando lo que va a querer incluir en esa página y trata uno de visualizar los caracteres de cada página. El autor no mete imágenes. El autor a veces las pone como, bueno, en mi caso yo las pongo porque me sirven para darme una idea del aire que pueda tener la página, de los caracteres, para no pasarme, para tener más o menos una idea de cómo va a quedar un libro, ¿verdad? Entonces tenemos aquí. Fíjense bien, aquí, aquí hasta viene claramente qué voy a poner en cada página y cómo voy a hacerle para no pasar. Esto es construir un libro. Esto es construir un libro. Y viene otro más. Este es otro plan de obra. Pareciera que dices, ay, ¿cómo? Pero aquí viene lo difícil. Aquí claramente es por trimestres. Ya estamos en otra generación de libros, ya estamos en otra generación de libros y donde se ve claramente que igual ya el plan de obra de cuadritos ya se está economizando, pero aquí viene algo muy importante. Como ven, aquí donde hay una columna más que se llama duración. ¿Y qué viene en esta columna? Pues, eh, ¿cuánto debe uno tardarse en elaborar un proyecto en este caso? Estas 16 o 17 páginas, en este caso eran 14 páginas. ¿Cuánto tengo tiempo para entregarlo? Tengo límite de tiempo para el tal día, para tal día, y no me puedo atrasar porque si me atraso, pues puedo detener un poco el proceso editorial y eso ya vieron que no se puede hacer. No me regreso a la parte y no se puede hacer porque el proceso tiene sus fechas y como les decía, seguramente no, las personas que planean económicamente el proyecto, pues a cada fase le dan, tal vez tienen que pagarle a los diseñadores, a los diagramadores, a toda una serie de personas que elaboran para poder resolver este proyecto. Entonces, vamos a continuar. Aquí les decía, aquí, voy a hablarles de mi experiencia ahora. Eh, Así como decíamos que el libro es una fiesta, es una magia, el libro pues evidentemente ha evolucionado desde la historia, hemos visto desde los siglos atrás cómo se hace y cómo ahora se escribe un libro. Estoy hablando, refiriéndome a los libros impresos, no estoy hablando ahora de la parte digital, sino únicamente de los libros impresos. Entonces, vemos que así como las reformas han evolucionado, también los libros han evolucionado. Entonces, les quería compartir, compartir esta pantalla. Este es un libro que dice Español 2. Es un libro, vean la imagen,
Es un libro de 1993 contra uno de 2000, el de la, perdón, el de la parte derecha es del 2013, si no me equivoco. Y vean, bueno, esta es nada más la portada, es distinto, a lo mejor el enfoque es distinto, creo que este es el español 2 y el de español uno es ya la nueva tendencia, vean, ¿no? Ya es distinto. Igual pasa en los índices, no sé, aquí se ve, más complicados. Al principio, vean, los bloques de texto allá por 1993-94 eran 3 lecciones, por bloque, eran creo que 5 bloques, tranquilos, pero yo no sé qué pasó en las reformas educativas. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues nos unimos a la corriente de estar haciendo reformas y a las competencias y a una serie de modificaciones educativas que nos invitaban a correr, ¿verdad? A no perdernos esta meta de las pruebas estandarizadas, de tratar de llegar a lo que los requerimientos internacionales hacían y las recomendaciones que le hacían a México. Voy a hablar un poco de las pruebas y del INE extinto, que se dedicaba precisamente a evaluar si los alumnos con estos programas y con estos libros, pues habían potencializado o fortalecido, más bien dicho, su expresión escrita, su expresión oral, si habían fortalecido la comprensión lectora. Y entonces en esas pruebas, pues los alumnos de 15 años no salieron fortalecidos y entonces hacían recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública y en la siguiente reforma, que pareciera que las reformas que se han hecho en México han sido muy cercanas y no han dado oportunidad de ver si realmente esa reforma a lo largo de 12 años que podrían decirse, ha tenido buenos resultados con los alumnos. Entonces, me detengo aquí en este índice, pues porque el índice aquí se ve que va del índice del 93 al índice del 2000, este es de 2015 creo, está llena de contenidos, llena de apropiaciones, de secuencias didácticas y así acabamos con todas las secuencias de los aprendizajes claves. Ahora, bueno, creo que aquí no he acabado, pero es que ya no me dio mucho tiempo, pero por ejemplo aquí tenemos un libro, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está, no sé, lo ven volteado, ¿verdad? Bueno, este libro es de la nueva escuela mexicana. Este libro de la nueva escuela mexicana tiene ya otro concepto. Estos libros ya no los hicieron las editoriales. Sí participamos los maestros, algunos que tuvimos la suerte de ser elegidos para estos materiales, pero también quiero que vean cómo se han cambiado los índices, ¿no? Y también las presentaciones. Es decir, los libros se han ido modificando, aunque, bueno, aquí vemos, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, son distintos ya estos libros. Y, y las imágenes también creo que, no sé si ustedes supieron que estos libros los hicieron los maestros y también se convocó a diseñadores, a diseñadores que no eran básicamente profesionales o que trabajaran en el medio editorial para hacer este tipo de libros. Estos tipos de libros ya los hicieron, ya los hizo la nueva escuela mexicana. Pues bueno, básicamente eh, platicar sobre mi experiencia en forma sintética, la forma en que nos tenemos que ir eh, preparando para ofrecerle a los niños el mejor material posible. No sé ahora, bueno,
los que ya ahora ya no sé cómo vayan a hacerles, si se van a quedar esos libros y ya no tengamos oportunidad de poder trabajarlos, poderlos ofrecer a los alumnos, pero nuevamente insisto, esta fiesta de la lectura, llevar a los alumnos al apropiarse de la comprensión lectora, fortalecer la comprensión escrita, pues es maravilloso, pero estamos hablando nada más de la lectura. Entonces, esta parte es fascinante. Como veían ustedes, regresando a la parte inicial, eh, a- aquí vamos a la parte que creo que me encanta este. Eh, una vez que ya se termina los originales, pasan. Bueno, una disculpa para todos los presentes, las presentes. Parece que nuestra compañera tuvo un... Entonces, vamos a esperar tantito a que regrese para que podamos concluir con su participación. Em, y mientras tanto, Y nos claro, vamos preparando para la siguiente. exposición. Ya está, Sí. Alejandra. De nuevo, te cedo la palabra. Ah, sí, les comentaba esta cuestión de, de aquí tengo bueno, sí, les comentaba yo que hacer los libros, por ejemplo, eh, Claro. incluye muchas lecturas, eh, y seleccionar este tipo de lecturas para los alumnos es un reto. Y voy a hacer una analogía. Para hacer los reactivos que hacíamos en el INE, no crean que nos aceptaban cualquier texto. Un texto tenía que, ahí sí, también como en las editoriales, tenía que tener determinados caracteres. Si no recuerdo, en el INE eran 600 caracteres. Entonces, imagínense la situación, igual en los libros de texto. A mí me encantaba poner siempre textos que no se recortaran ni se editaran, mucho menos nada, 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 porque siempre pienso que entre más se le acerque al alumno a un texto que esté completo, pues es lo ideal para que pueda enamorarse de los autores, del estilo de los autores, hablar con ellos, platicar. Y si bien es cierto, es un libro de texto, pero lo más importante, pienso siempre, que son las lecturas. Y en la parte de este tipo educativos, resulta que la invitación a leer no nada más no nada más es, no sé, todavía ahora con estos nuevos libros, no nada más es que lean literatura, sino también artículos periodísticos para que se vayan formando críticamente, que leyeran también otro tipo de textos como artículos de divulgación científica, monografías, entrevistas para que ellos se iniciaran como productores de estos portadores textuales. Las propuestas siempre han atraído porque no es, no son propuestas estáticas, sino dinámicas, donde los alumnos pues tienen que eh, em, ser activos y producir sus propios textos. Y ahí viene el reto del profesor, ¿verdad? Porque uno les pone los modelos, de este es cuento, este es un cuento de ciencia ficción, ahora tú escribe tu cuento de ciencia ficción. Y entonces ahí
vemos cómo, a ver, les voy a enseñar otro de los libros. Espérenme un segundito, bueno, aquí, en este que tengo aquí a la mano. Bien, aquí, que ya no, ya sí lo tengo, pero ya no lo escaneé para compartirles. Eh, por ejemplo, en este, mira aquí, en este índice, aquí voy a hablar, lo tengo por aquí. Hay hay artículos, mire, por ejemplo, aquí, este es de los huracanes, eh, un texto de huracanes, un texto, mire, el fenómeno del niño, no sé si se alcanza a ver. Este es del fenómeno del niño, si se alcanza a ver. Sí. Y estos tipos de materiales, pero vean también, aquí está. Y yo puse uno de Lovecraft, el ser bajo la, a ver, este es de literatura, este es el, ajá, sí se alcanza a ver, pero vean, no, aquí tuvimos lo que les comento, porque lo puse completo. Fíjense, completo era una página y dos páginas. Completísimo. Claro que no, en aquel entonces no, bueno, no nos permitían excedernos, pero este libro, que es un libro de la nueva reforma educativa de 2006, fíjense nada más, tenía 366 páginas. Maravilloso, ¿no? 366 páginas. Prácticamente era como una antología, ¿verdad? Porque además de tener esos textos maravillosos, pues tenía sus secuencias didácticas, sus evaluaciones y todo. Pero resulta que ahora, después la SEP dijo que eran libros, pues que excedían en peso y que los alumnos se les estaba deformando la espalda porque tenían que cargar sus mochilas y entonces que no se podían. Bueno, pues yo creo que, y aquí tenemos otro. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos otro. Tenemos varios aquí. Ya no me da tiempo de escanearlos, pero igual aquí tenemos uno que es de, bueno, aquí este es de, vamos a ver, aquí que, por ejemplo, aquí tenemos en cuestión otro que Sinfonía concluida. A ver si saben de quién es. ¿Sí? De, no, Augusto Monterroso. Bueno, y aquí viene la cuestión, uno siempre trata de acercar a los alumnos, a los autores, pues a los clásicos, y ahora pues bueno, hay que también a los no tan clásicos, pero hay que tener la visión de qué quieren leer ellos. Esta otra parte de la parte inicial de la planificación, y cuando estamos en esta reunión de la planificación también están los mercadólogos, que ellos casi son casi expertos porque ellos quieren que el libro se venda. Y entonces, piensan que a los alumnos, qué les importa más ahora, qué tipo de lectura les gusta, que si les gusta hablar de tecnología o si les gusta hablar bueno, computación o de los fenómenos naturales pero bueno, siempre es importante acercarlos a este tipo de temas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí quedamos. No sé si podamos comentar algo de lo que les he dicho. Muy bien, sí, Alejandro, muchas gracias por la conversación. De hecho, ya estaban enlistadas bastantes preguntas, así que vamos directo con ello. Eh, Vamos. Tú eres experta. Karen nos pregunta, la doctora Cárdenas nos está preguntando si las personas que se encargan de edición también son especialistas en alguna área de conocimiento, ya sea matemáticas, ciencias o tal, y si hay un departamento o un filtro previo con especialistas de esa misma materia. Bueno, generalmente, bueno, sí. En las editoriales que he tenido la fortuna de trabajar, me ha tocado la suerte de que sí, los editores tienen que ser especialistas se supone que en la materia, pero los editores tienen la facilidad de no especializarse en una materia, aunque se especialicen, vamos, no.
y a cada editor le dan vamos, una materia, una asignatura en aquel entonces, porque ahora como se trabaja con campos formativos, que es igual, ahora está, esa es la complicación que hay. Pero sí, cada editor pues, se hace especialista, ¿no? En lengua materna, por ejemplo, español. Y además hay algo que no sé si no lo vimos en la presentación, sí, en uno de los ciclos, en uno de los procesos que eh, se contrata, bueno, como ahí dice, a personas ajenas para que revisen, pero son especialistas, por ejemplo, que revisen la cuestión pedagógica, la cuestión didáctica y revisan que y todo quede bien. Y hay los revisores también. Es extenuante, la revisión es tienen que ser, porque tienen que salir al mercado y un libro de texto tiene una vida útil de 10 años. Bueno, se supone que esa es la vida útil que tiene un libro de texto. Entonces, pues no debe tener errores claro, de ninguna naturaleza, mucho menos pedagógicos y mucho menos del área. Pero sí, hay los especialistas que son matemáticos. Bueno, yo recuerdo al doctor Bosch, que era de la UNAM, que era el especialista en matemáticas, y hacíamos a la par, yo hacía los de español, él hacía los de matemáticas, y la doctora Baena, biología, y así, de geografía, era por asignaturas. Ahora, pues ahora realmente no sé cómo, estamos en un dilema ahora, porque la SEP está haciendo sus libros y bueno, las editoriales han hecho lo posible por tratar de llevar esa nueva forma que son los campos formativos y también no pueden hacer libros para venta a las secundarias, pero sí pueden hacer libros de apoyo, no les han negado esa parte. Y entonces han hecho libros de proyectos, libros tratando de apegarse a esta parte. Ajá, así es. ¿Qué más? Eh, No sé si está pues contestando la pregunta. me parece que sí, pero pues sí, sí, me parece que sí, ¿no? Es claro que hay especialistas para cada una de esas partes. María nos pregunta, vamos a pasar a la siguiente. Te Sí. pregunta, ¿crees que las universidades deberían apoyar más la creación de materiales educativos para sus licenciaturas? Claro, claro que sí. Yo creo que sí. Debe de haber, pues sí, claro, no debe de haber. Voy a recordar los materiales bueno, los materiales de apoyo que teníamos. No sé si ustedes en la licenciatura, pero en el SUAYET tienen unos materiales preciosos. Recuerdo, claro que en blanco y negro, porque no había mucho presupuesto, no hay mucho presupuesto, pero sí, yo creo que debe haber un apoyo para poder hacer sus propios materiales que sirvan de apoyo y de guía para los estudiantes, claro que sí. Y además, quiero decir algo importantísimo eh, actualizarlos. Es difícil decir actualizar, pero estamos en una constante, una vertiginosa carrera de que lo que sucedió tal vez hace un año ya se modificó y entonces ahora vemos, por ejemplo, que lo estoy viendo con la doctora Karen, pues estamos hablando de un programa sistémico funcional de la lengua, que bueno, que antes no sé. Hoy estamos hablando de muchas cosas novedosas que, claro, tendremos que actualizar esos materiales de apoyo. Claro, antes no teníamos lengua oral por escrito en, ¿no? La virtualidad de la comunicación materializada. Sí. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Patricia. Dice, Hola, Pati. ¿reciben los editores talleres o cursos previos para llevar a cabo este proceso? Pues yo creo que sí, los editores siempre están así como bueno, nos invitan a los autores a estar en constante, los editores pues tienen que estar a la vanguardia, los editores ahí. Recuerdo yo que, bueno, dependiendo de las editoriales también, porque las editoriales hacen sus jornadas pedagógicas, tanto para los
los docentes, tal vez, como para los editores, para que se estén actualizados. Y ellos deben estar súper actualizados. Cuando sale una reforma, son los primeros que se ponen a leer y hacen, y luego hacemos las mesas, pero son días sin dormir porque tienen que leer hasta el último punto que haya en ello, ¿no? Sí, claro, Claro, son arduos esos procesos. La tú lo debes de edición, saber. sí, no, la edición es muy La edición es demandante. muy Y, demandante. y bueno, ya por último, Sí, tenemos una pregunta de Janet Mondragón. No sé si le habías levantado la mano. No sé si quieres hacer la pregunta, Janet. ya se fue. Aquí sigue. Sí, yo, bueno, como yo estoy en Honduras, la verdad. ¡Ah, ayuda! Quería, hola, quiero saber si los textos que utilizan, ya sea como modelo o los textos que se proponen en los textos, para estos textos de los que usted nos ha hablado, ¿son de autores solo mexicanos o de diferentes partes del No, no, mundo no. o solo de Latinoamérica? A ver, No, gracias. no, por eso le digo que la elección es muy, no, pueden ser de todo el mundo, por ejemplo, eh, sí, y pueden ser, por ejemplo, eh, se trata de lengua española, pero por ejemplo, meter algún cuento de Ray Bradbury, pues bueno, claro que se tiene que meter, de Lovecraft, se tiene que, claro, sus respectivas traducciones, pero de todo el mundo en esta parte, ¿no? Pero, no sé, ahora con la nueva escuela mexicana, los enfoques cambiaron porque se trata voy a decirlo así, así lo dicen, ¿no? Porque yo lo quiero decir, de colonizar, es decir, la nueva escuela mexicana tiene otras bases y entonces los textos, pues tienen que ser casi de la región de Latinoamérica y para, pues cumplir con el enfoque que marca esa reforma. Pero sí, de todos lados, no nada más textos mexicanos, de autores mexicanos. Excelente. Pues como toda buena mesa, esto da para platicar mucho más. La verdad, hay varias preguntas a las que podríamos sacar un poco más de hilo, pero ya tenemos el tiempo encima porque sigue nuestra siguiente mesa. Entonces, pues nada, Alejandra, agradecerte mucho. ¿Hay algunas palabras con las que quieras cerrar la mesa? Alejandra Barros. Ah, pues me encantaría decirles a todas las... Sí, sí, no sé, ay, creo que ahora ya sé. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, es que parece. Pues en de la promoción de la lectura, pues me gustaría invitarlos a todos a que no tanto eh, leer todo lo que podamos y y dice, aquí hay magia. Muchas gracias. Gracias a ti, qué hermosas palabras de cierre para hablar justo de lo que nos reúne y lo que pues nos encanta, ¿no? La magia de la que somos capaces desde las páginas. Me encanta. Pues bueno, es súper contagioso tu entusiasmo y tu amor por los libros, Alejandra. Te agradezco mucho eso. Gracias a todos y pues adelante con la siguiente Mm. mesa. Gracias a todos, muy amables por escucharme. Pues gracias a todas las personas que están asistiendo. Vamos a dar pie a la siguiente mesa. Nuestra siguiente mesa es eh, a- que corresponde a la conversación a la ponencia titulada o conversación titulada Fomento de Escuelas de Instrucción Básica. Y nos acompaña para darla Alejandro Garrido Santos, que es egresada del CEN, ha fundado Literal X
nos va a platicar un poco sobre estas experiencias. Vamos a conocerlo un poco más. Ella es de Ciudad de México, estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y, como les decía, es directora en 15 años de experiencia en distribución de libros infantiles y además ha posicionado su proyecto Feria del Libro Itinerante, que hace llegar pues una diversidad editorial a escuelas de instrucción básica. Y hoy por hoy es distribuidora de ella y su equipo participan en las principales ferias de libro en México. Entonces, pues una invitada de lujo que nos va a poder compartir, además de lo que ya hemos aprendido del punto de vista desde la edición, pues también el punto de vista de la edición y la distribución. Alejandra, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por los que al esta oportunidad de compartir este espacio para poder hablar sobre un tema al que me he dedicado durante los últimos 15 años. Y bueno, pues esto es desde las actividades de inicio de Literalia MX, que es el fomento a la lectura en escuelas de instrucción básica en nuestro país. Quiero aprovechar para agradecer y decir que me parece muy valioso que la universidad y propiamente el Colegio de Letras Hispánicas promueva estos espacios en los que podemos dialogar sobre nuestro quehacer profesional al término de los estudios, ¿no? Así como hay excelentes investigadores, profesores, ahora mismo con el ejemplo de Alejandra, pues personas dedicadas al quehacer lingüístico, pues también existimos otras personas que nos dedicamos al quehacer de la distribución y la venta de los libros como tal. Entonces voy a centrar esta charla en esta otra parte que significa la comercialización editorial propiamente de nuestros tares, ¿no? Eh, eh, pues para todos los egresados de los colegios de letras y propiamente de las universidades. Esto es valioso, ojalá que pueda ser significativo para alguno de ustedes. Entonces, voy a empezar por compartirles una pantalla. No sé si ya lo puedan ver. Estoy al final. Sí, ¿verdad? Disculpen, me estoy regresando. Bueno, pues estoy en este momento para empezar a platicarles acerca del fomento a la lectura en escuelas de instrucción básica. Sí, ¿nos Y ayudarías con la F5 o pantalla completa? sí, ahí cambió, ¿verdad? Se recargó, pero no se extendió o no se expandió la ventana. Um, Me parece que en las flechas al lado del engrane de la esquina superior derecha. Esa. Ujú. bien, ¿estamos listos? Sí, Bien. listos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, les decía que voy a empezar a comentarles acerca de este tema y sobre todo esta charla, pues es una charla que va acerca del quehacer eh, que se logra en estos años de trabajo en Literalia MX. Primeramente, comentarles que esta es la manera en la que les voy a presentar la información. Propiamente empezaremos hablando un poco acerca de mi experiencia como instructora comunitaria. Seguiremos con el proyecto de Feria del Libro Itinerante que por ahí les comentaron, ¿verdad? Que realizamos en las escuelas de instrucción básica
propiamente preescolares y primarias, tanto públicas como privadas de nuestra ciudad. Y bueno, voy a hablar, creo que esto es el último punto del que me gustaría que pudiéramos dialogar, hablar con ustedes, a ver qué opinan, hacer de este tipo de proyectos, ¿verdad? La lectura como una experiencia en la escuela, ¿sí? En lengua y literatura, pero mayoritariamente a mi experiencia del Consejo Nacional de Fomento Educativo es que tuve la oportunidad de que las infancias aprenden, como sabemos, leer, no se da en solitario y siempre va de la mano de escribir, ¿no? Les decía yo que durante 2 años en los que fui parte de este maravilloso proyecto del Consejo Nacional de Fomento Educativo, es que estuve en una comunidad rural del estado de Michoacán. Es decir, tuve que pedir una licencia cuando ya estudiaba la carrera, hice los 4 primeros semestres de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y luego pues decidí que quería vivir esta experiencia, así es que puse por ahí una baja temporal y me fui a ser instructor comunitario. Y bueno, pues parte de las actividades que tuve ahí fue organizar a las familias para lograr un espacio que funcionara a manera de centro educativo multigrado, muy parecido a lo que ven en esta imagen, pues es una cosa completamente improvisada, en un granero, en una troje, en un lugar en el que los niños van y toman y realmente el instructor que guía estos conocimientos social y natural, por supuesto. Les platico que ahí lo mismo asistían infantes en edad preescolar que niños a los que el rezago educativo los dirigía por edad a continuar sus estudios de educación secundaria sin siquiera lograr la correcta lectura en voz alta o la comprensión lectora de un texto poco mayor al de una cuartilla, ¿no? Entonces, este realmente es uno pues, de las situaciones más significativas para mí. El hecho de poder dar 12 niños durante un año, que les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Cómo es que los niños aprenden a través del juego y el tutoreo entre iguales o entre diferentes edades, ¿verdad? Es importante comentarles que este tipo de actividades para enseñarles a los pequeños la currícula básica se da a través de unos ficheros que uno trabaja para integrar a las diferentes edades. Por supuesto, cada uno tiene los aprendizajes esperados, pero pues bueno, esto es una experiencia diaria a la que el instructor se enfrenta porque siempre tiene que improvisar y tiene que arraigarse de muchos conocimientos previos para poder poner en relación un tema, el que ustedes quieran, ¿no? De matemáticas, de sociales, de español. Y aquí lo más valioso y lo que siempre me ayudó es el poder de la palabra, ¿no? Yo recitaba de memoria algunos poemas de Rubén Darío y
cosas que en su momento me interesaban mucho, ¿no? Porque me parecían bellísimas, bueno, aún me lo parecen, pero esta fue la manera en la que logré que los niños estuvieran más cerca de mí y lograr avanzar de una manera, en una escala mucho, muy rápida, ¿verdad? Efervescente, diría yo, porque pues, pues prácticamente tenían la maestra las 24 horas del día, ¿no? Dado que yo vivía en esta comunidad. En fin, esto se los platico porque esta es la base para el proyecto de fomento a la lectura que actualmente dirijo en Literalia. Entonces, años más tarde, luego de mi regreso y del término de la licenciatura, durante mi única experiencia como empleada de una revista literaria, es que conocí el mercado editorial y el intrincado proceso con el que los libros y las publicaciones periódicas llegan a los lectores. Propiamente me interesé y yo me especialicé en el área de distribución y comercialización editorial, pero nunca dejé de lado esta importancia del fomento a la lectura, dado que abre paso al éxito de la labor anterior. Bueno, pues con la finalidad de establecer una distribuidora de libros y la calidez de los centros escolares. Obviamente esta labor fue complicada porque pues, la escuela pública valida nuestras credenciales de la Universidad Nacional, por supuesto, y llegar a mostrar un proyecto que, que se basa en tres áreas fundamentales y beneficia a la comunidad en general, que es los alumnos, por supuesto, los docentes dentro del plantel y también a los padres. Las privadas y también yo quería integrar a las grandes escuelas públicas. Las editoriales pues, no visitaban porque se preferían enfocar preferían enfocar los esfuerzos logísticos en otras labores inmediatamente redituables. Entonces fue así como surgió nuestro proyecto, que se llama Feria del Libro Itinerante. Y bueno, pues este proyecto busca crear una experiencia en torno al libro, la lectura y la experiencia de compra de en Literalia. La finalidad principal es lograr un fomento. Realizamos este proyecto de Feria del Libro Itinerante, que no es más que el llevar los libros que tiene la fuerza hoy 12 editoriales diferentes, enfocadas, por supuesto, en el libro infantil. Durante estos días de la Feria en la escuela pública, es que lo reciben lecturas en voz alta que mi equipo y yo hacemos por grupos. Logramos una exposición de la diversidad editorial, pero también es importante que la exposición y la lectura, al igual de ellas, estos que hacen los niños con sus familiares, con sus padres o con las maestras de grado, que los hacen explorar. Entonces, esta exploración libre, y este es uno de los puntos medulares que me gustaría comentar, por elección, no por imposición, que es muchas veces
la raíz del fracaso de la lectura por placer. Aquí pues me ven platicando con las madres y los padres de familia y también están viendo ahí a Iris, que está mostrando y comentando algunos de los libros que llevamos a esta escuela. Este proyecto de libro itinerante, les digo, les reitero, es mentales. Son de un proyecto de ahorro, una creación de alcancía, con el cual motivamos a los niños para que ellos puedan ahorrar y estar listos para que cuando la Feria del Libro Itinerante visite su escuela, ellos puedan adquirir el libro que les guste. Otro segundo momento muy importante, por supuesto, la exposición. Este espacio de, de los libros, los niños están exponiendo, recibiendo este espacio de manera libre en el cual ellos pueden dirigirse a los materiales educativos y verlos de manera libre, además de que aquí, por ejemplo, en esta imagen, esta es la padres y a la comunidad de docentes en general, porque damos una plática de que estoy convencida, y siempre lo digo, de que a la gente no le gusta leer porque no le han leído, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos han seducido escuchando el libro de un tercero, de un segundo, ¿no? Entonces, esto constituye el éxito. Estoy exponiendo aquí y estamos viendo a la Feria del Libro en el plantel como una experiencia, ¿sí? Esto es lo que me gustaría dialogar también con ustedes. Vivimos en el tiempo de las experiencias, ¿no? ¿No es cierto? La mercadotecnia y el marketing en general se enfocan en cómo nos hacen sentir completamente visual, rápida y turbulenta. Decidí tomar el cómo del marketing y adaptarlo para crear una experiencia de alto valor para la escuela que visitamos. Pero todo este esfuerzo y este planteamiento, por supuesto, que no se realiza solo. Las maestras, quiero decirles y quiero hacer un gran reconocimiento a la labor de muchas de las que comprenden y ven en la lectura y en la adquisición de libros adicionales, por supuesto, a los de la currícula obligatoria. Este esfuerzo por crear esta experiencia en conjunto. Yo sé que ahora, bueno, hay muchas que están en IA y sí, definitivamente también esta invitación que hacen en el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero qué bien, y yo lo celebro, que estemos haciendo estas estrategias para crear un beneficio común y para informar y para motivar acerca de las actividades culturales que se hacen en nuestra escuela. Entonces, también por sus actividades culturales y artísticas, por supuesto, ¿no? Ahí está Juan Carlos Campuzano, que es nuestro cuentacuentos de cabecera, al que asiste siempre gustoso para, para hacer este arte en la presentación del cuentacuentos, ¿no? Una cosa es la lectura en voz alta y hacerlo de una manera vívida y profesional, pero otra muy distinta es
tener esta cercanía y generar esta emoción y provocar realmente leer, ¿no? Como lo hace él, ¿no? A través de esto. Quiero comentarles que se logran y hacemos diferentes actividades mientras la Feria del Libro sucede. Primera imagen de frente a la izquierda mía, pues esta parte de mi dinero y mi historia, ¿no? En la que los niños reciben a los padres en la escuela para contar los ahorros que ellos hicieron para poder adquirir sus libros, ¿no? Y en el cuento Cobra Vida, pues es la sesión de cuentacuentos. Y luego seguiría otro momento muy importante que es la compra propiamente de los ejemplares. Y luego realizar alguna situación artística o algún juego para reforzar estos conocimientos generados. Aquí vemos nuevamente nuestro trabajo en la lectura como experiencia, no solo al margen de la compra de libros, sino el hecho de crear este espacio para que los niños se sientan identificados, se sientan cómodos, que sea un lugar en el que se construye dentro de su escuela, que sea una experiencia que dure 5 días, de 3 a 5 días, perdón, para poder esperar, ¿no? Y poder llegar al siguiente ciclo escolar. Quiero comentarles que aunado a todas estas actividades, siempre buscamos un seguimiento. Este seguimiento es fundamental porque nos permite retomar los conocimientos que se generaron a razón de esta experiencia. ¿Cómo se realiza este seguimiento? Pues es posterior generalmente al mes en el que se realizó y lo que hacemos es aterrizar una entrevista con los padres acerca de lo que les comentan sus hijos, dar un seguimiento también de alguna entrega de algún dibujo, de algún reporte, de algún material que ellos decidan compartir de manera libre, por supuesto, y lo cual les genera, ¿no? Les genera algún tipo de descuento o beneficio para la feria del libro en el ciclo escolar siguiente. No sé si hasta aquí quieran comentar, quieran parte operativa cercana y próxima en la que me gustaría enfatizar un quehacer importante por parte de los hispanistas, de las personas dedicadas a la promoción del libro. Por supuesto que nos pueden encontrar en las ferias del libro, porque esta es solo una parte de las labores que es la feria del libro, pero también somos distributivos y participamos en las ferias del libro masivas bajo nuestra razón social, Literalia MX, pero también como expositores y como cantantes de editoriales, dado que tengo los contratos para trabajar en algunos eventos y algunos eventos nacionales, como en la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro del Zócalo, en fin, estos espacios que pertenecen y son generados por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Excelente, colega, mucha información. Esto da pie a
sin duda un diálogo muy, muy rico e interesante sobre su trabajo y sobre el enfoque que aplica a ello. La verdad, personalmente me parece excepcional el enfoque que está aplicando aquí y las actividades que se hacen muy, muy valiosas. Entonces, pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas y abrir la conversación con todos los asistentes. Por acá, la doctora Cárdenas te pregunta, ¿cuáles serían los mayores desafíos de los docentes de educación básica en cuanto a la promoción de la lectura en las escuelas? Muchas gracias. Eh, pues los desafíos que enfrentan los docentes son primeramente el desconocimiento de las diferentes estrategias o herramientas de las que se pueden valer para lograr un fomento a la lectura real y significativo en los niños. Creo que es una tristeza que cuando inicié este proyecto, yo llegaba a la escuela pública y muchas de las escuelas, si no es que la gran mayoría, tenía una biblioteca muy bonita, ¿no? O sea, con una vitrina, seguro. Y no, los materiales no salían a casa o no salían en préstamo porque se maltrataban, porque no se podían reponer. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es desmitificar el hecho de tener al libro como un objeto de culto, ¿sí? Y más en edades tempranas. Yo creo que debemos dejar que los niños exploren y se acerquen a los ejemplares. Y lo que siempre digo en una charla cercana y jovial a los padres, así como nuestra ropa, como nuestros... Pero también tiene una vida útil. Y esta vida útil va a ser mucho más útil, vaya la redundancia, libro, al uso del libro por parte de los niños y también informarlos, ¿no? De los diferentes lugares. Eh, para que los niños puedan aproximarse a los ejemplares que hay ahí. Y también pues están las ferias del libro, en donde es importante asistir para ver lo que hay para nosotros, ¿no? Nosotros hacemos muchos eventos al año y es interesante que el público recurrente, pero con, los, con las veces proteger este ecosistema con nuevos lectores. Claro, y justo para continuar en esa misma línea, la siguiente pregunta también de la doctora Cárdenas es sobre la capacitación o no que tienen los profesores y los docentes en general. eh, en muchas ocasiones, la Cárdenas es cómo lidiar con esto, ¿no? ¿Cómo fomenta a alguien La realidad que nosotros tenemos que diariamente tratar de abatir con nuestra actitud, con nuestra energía, con nuestro trabajo diario. A ver, aquí más que una crítica, quiero hablar acerca de las muchas tareas que
tienen los docentes en la escuela. Que hay muy poco tiempo. El ¿Cómo? docente tenga ganas de pensar en hacer algo adicional a lo que su trabajo diario le compete, ¿sí? Para eso estamos nosotros. Nosotros estamos para crear en ese gran hueco una puerta en la que una distribuidora de libros especializada en la distribución de libros infantiles va a tu escuela para generar en los niños este gusto por la lectura durante estos días, por lo menos, ¿no? Es ahí importante también involucrar a la comunidad. Tiene que lograr eh, pues una sinergia para pueda realmente pues pueda realmente lograr tocar buen puerto, ¿no? Y es por eso empezar desde muy tempranas edades, desde los preescolares, ¿sí? Y es por eso también que debemos hacer una selección correcta de los materiales bibliográficos. Y luego me permitiría añadir una tercera cosa que va más allá, que es dar talleres y dar actividades para los docentes, para que ellos también conozcan en estrategias sencillas diarias y sepan un poco de literatura, lograr crear un espacio en el que ellos también estén dentro, ¿no? Y logremos ver, porque creo que si nos seguimos equivocando en lo, ¿sí? O estamos perdidos, ¿sí? Todo tiene que tener una habilidad del lingüista y la habilidad del hispano. Saber adecuar, saber hacer llegar el libro correcto a la persona indicada. Sí, eso que mencionas es muy puntual. Muchos de los quehaceres alrededor del libro. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, Alejandra Barros nos pregunta que qué colecciones de libros son los que más les interesan a los niños. Uy, es una cosa, vamos a hablar primero por edades, ¿no? A los niños pequeños en edad preescolar eh, tienen esta inocencia, esta necesidad de asombro a flor de piel, ¿no? Entonces, con con casi cualquier texto, ¿sí? La habilidad está en el narrador. Y luego, si los dejamos explorar un poco y permitimos el hecho de que ellos sean quienes tomen la primera decisión de lectura, ¿no? Ellos son muy visuales, por supuesto. Y los temas recurrentes, como sabemos, como algunos de mis compañeros editores seguramente me dirán, pues los temas para pequeños son recurrentes. Los animales, los libros informativos, los libros que son lúdicos, por supuesto, libros juego, libros que les permiten explorar, que les permiten con un muy breve y otra vez, casi de manera de memoria, ¿sí? Y esto es muy bello y significativo cuando se los refuto a los padres en las escuelas. Grande, que pueda leer, ese se lo lee bien rápido. En este proceso, en este maravilloso proceso, hay una validación del lenguaje.
de la seguridad del niño con la que cuenta la misma historia, casi de memoria. Esta sonoridad, este enriquecimiento del uso de la palabra para compartirle a alguien más el libro que él o ella conoce de manera puntual, es maravilloso. Y entonces, o clásico, ¿no? También pasa que los niños pequeños le dicen a los padres, no, pero ¿para qué te voy a comprar un libro si tú todavía no sabes leer? Entonces ahí abrimos otra gran brecha. El libro silente, la importancia del libro álbum, ¿sí? ¿Qué hacen estos libros tan maravillosos en la mente infantil que la ayudan a apropiarse de muchísimos más saberes? Uh-huh. Sí, es fantástico la variedad que hay en cuanto a la segmentación que hacías de edades, ¿no? Mencionabas que comenzabas justo por pues, los más pequeños, mencionabas el libro silente y el álbum, el álbum infantil ilustrado, ¿no? Como esos elementos visuales que ayudan a los pequeños a apropiarse de este juego que mencionas es recursivo, ¿no? ¿Y qué otros Claro, segmentos definirías? ahí nos dio nada más para los primeros lectores, ¿verdad? Y luego tenemos un gran problema. Fíjense que he observado durante estos años que viene bien el fomento a la lectura, vienen los niños aceptando y comprando. Ávido por seguir publicando el diario de Mickey, el diario de Blair, Agus y los monstruos, y todas estas sagas, unas muy valiosas, otras, unas más que otras, pero significativas sin duda, porque siempre he dicho eh, que un libro o cualquier libro nos va a llevar a otro más, ¿no? Entonces, lo voy a empezar, ¿sí? Y después de los 10 años, es decir, después de terminar la primaria media, para los lectores que están en primaria alta, ahí tenemos una gran escisión, ahí hay una ruptura, ¿sí? Creciendo a un ritmo descomunal, no solo biológicamente, por supuesto, me refiero al tema psicológico, incluso a la pubertad anticipada, en fin. Y entonces hay otras necesidades, ¿no? Propiamente libros que vienen a razón de la exposición que tienen en redes sociales, ¿no? En YouTube y con toda esta serie de booktubers, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer una curaduría para lograr, ¿no? Por lo menos en los eventos que Literalia hace, pues que los niños lean, por ejemplo, la exquisita colección de A través del espejo, del Fondo de Cultura Económica, ¿no? O que lean los últimos tomos dedicados en la publicación de A la orilla del viento, ¿no? Nos heredó el maravilloso Daniel Golding. En fin, eh, nuestros alcances llegan puntualmente a primaria. Sin embargo, en las escuelas, perdón, en las ferias del libro, es muy diferente porque el joven o el adolescente se siente con mayor libertad de explorar algunos libros ya de tema completamente comercial. Claro, ahí ya hay una apropiación del mundo y entonces empieza una exploración ¿no? En esa parte del desarrollo. Sí, completamente, y una más libre, ¿no? O sea, es decir, ya lograr que los adolescentes, que los niños, a partir de los 10 años, le pidan a un padre ir a una feria de libro,
habla de que hay un trabajo, ¿no?, detrás, de que, o hay un fenómeno social, también pasa, ¿no? Estamos en la Feria del Libro de Guadalajara y yo me acuerdo, ¿no? O sea, seguramente, bueno, y lo pongo esto porque es muy común, muy público. En su tiempo, cuando estaba Yuya, ¿no?, en la YouTube, había una fila interminable para el libro que iba a firmar con la editorial Planeta. Y había otras muchas charlas en torno a no sé, no me acuerdo bien, pero había un premio muy importante que se iba a celebrar, la sala estaba vacía. Entonces, esta es una realidad a la que nos enfrentamos. Y también, bueno, ahí viene la otra contraparte, el mundo editorial que se mueve por el consumo rápido, ¿no? Estaba leyendo hace un par de días múltiples notas en periódicos mundiales en las que la época en la que hay más libros, ¿sí?, en las que hay más títulos, es decir, pero no mucha cantidad, o sea, no hay una impresión, no hay impresiones de tirajes de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 libros, es decir, cualquier que tenga un interés por hacer un libro de su impresión bajo demanda, y entonces nos enfrentamos con otro problema, ¿no?, que hay muchísimos libros, pero hay pocos lectores o hay pocos compradores de esos libros. Entonces, siempre voy a apelar por cuidar un ecosistema de lectores en los que privilegio la lectura desde, pues, desde la infancia, pero una lectura guiada. Claro, una lectura bien curada, como decías, ¿no? Mm, y bueno, yo entendí eso, ¿no? Como también se edita, hasta los libreros son los editores de los editores, de alguna forma, de esa Por forma, supuesto. ¿no? O sea, como justo. Y Pero bueno, me gustaría dar pie a la pregunta que te hace María Gutiérrez, que antes que nada te felicita por la presentación y te pregunta qué tan decisivo es para formar lectores fomentar la lectura en la instrucción básica, ¿no? es, es completamente decisivo. Les reitero, si nosotros tenemos a un humano de 11 años al que no se le ha leído desde la infancia primera, estamos perdidos. Y más ahora, como les reitero, en un mundo tan digital, tan rápido, tan inmediato, ¿no?, el placer, la dopamina barata que da el escroleo en todas las redes sociales, incluso a nosotros nos afectan, incluso a nosotros nos cuesta, y eso que tenemos un nivel formativo y que nos gustan los libros. Imagínense cómo está la otra parte a la que no le gusta. Sí, yo diría que estamos en una guerra en vivo por el destino de la cognición humana en colectivo. O sea, creo que no exagero cuando hablamos precisamente de la reducción de los ciclos dopaminérgicos. Y es curioso que precisamente sean plataformas de lectura, ¿no? Las que, o sea, que al final hay una comunicación a través del lenguaje escrito, pero también el audiovisual. A mí personalmente me gustaría también hacerte otra pregunta, Alejandra, porque creo que es súper acertado muchas felicidades por tu proyecto, súper admirable que hagas este tipo de actividades y que organices a más personas para que se multipliquen tus esfuerzos alrededor de, pues, acercar estas actividades a la primaria pública, ¿no? Tengo entendido que el circuito comercial hacia primarias privadas ha sido mucho más constante en términos de fomento a la lectura. Me imagino que de medidas desiguales, pero creo que sí se nota mucho, ¿no? En el tipo de interés que mencionabas que tienen las editoriales al momento de darle prioridad a lugares donde saben que van a tener una venta más o menos asegurada por el tipo de poder adquisitivo de los entornos, ¿no? Y entonces justo veo esto que mencionas sobre no solo preparar y fomentar
el entorno, no solo, o sea, como justo preparar el entorno a nivel económico, me parece que tiene una beta muy interesante, ¿no? También como educación financiera temprana, me parece, ¿no? Que de pronto hay está, cuando hablas de cuentacuentos, por ejemplo, que mencionabas la diferencia entre la lectura en voz alta y tal cual, ¿no? Una experiencia escénica, que es Así es. los cuentacuentos. Como justo me llama mucho la atención lo bien compuesto que está y lo complejo o digamos lo integral de los distintos enfoques que estás poniendo alrededor de construir ese fomento en la lectura. ¿Tú consideras que este tipo de actividades son escalables y que deberían promoverse desde algún tipo de institución pública? Sí, yo considero que son escalables, claro que sí. Cuando iniciamos este proyecto no hacíamos de la mitad de bien las cosas que lo hacemos ahora y creo que todavía hay mucho más por hacer. Sí me gustaría que fuera un esfuerzo a nivel nacional, no sé. Sin embargo, quiero comentarles que existe, por supuesto, ¿no? Un proyecto semejante que se llama Librobús. Librobús es el esfuerzo que hace el Fondo de Cultura Económica por llevar los libros eh, a las escuelas. Y entonces las escuelas, desde que es la FILIJ, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que dicho sea de paso fue la feria infantil más importante de América Latina, y ahora es una tristeza, en mi opinión. Eh, pero bueno, eh, las escuelas, les decía yo, que van a la FILIP y se inscribían en este programa, en este proyecto de Librobús, para que Librobús los visitara, ¿no? Y llevaba el camioncito a las escuelas y los niños pudieran tener esta experiencia de compra de los materiales dentro de su plantel. Sin embargo, estos esfuerzos se fueron dilucidando un poco porque pues son muchísimas escuelas. Imagínense cuántas escuelas tan solo de la ciudad, ¿verdad? Se inscribían en dicho programa. Y ahora, no es lo mismo tener al Librobús con una diversidad editorial, ¿no? Pero con muy pocas personas atendiendo una necesidad de, por parte de los niños, ¿sí? Es decir, mandaban a los vendedores de las librerías, que dicho sea de paso, como bien dijiste, y yo también lo enfatizo, existen muchísimos libreros auténticos, ¿sí? Que saben de libros, que saben de editoriales, que refieren al público. Yo no tengo este libro, pero es de editorial Era, vaya usted al stand de editorial Era. O este autor no, está publicado en Paidós, ¿no? Entonces, este esfuerzo se ha perdido también, porque ahora estos libreros de educación ya son grandes, ya son mayores, y ya no hubo un interés porque los jóvenes quisiéramos continuar en el mundo de la librería como tal, ¿no? Por eso les digo que la librería es otro tema que está aparte de todo esto. Y quiero enfatizar que lograr la gusta compartir actividades. Y completamente de acuerdo. Pues creo que no es poco realista pensar que precisamente mm, los humanistas estamos en los lugares
impresión de que están buscando el hilo negro cuando ya muy amplia de especialistas, ¿no? Eh, y quería hacerte otra pregunta, ahora que tenemos un poquito de tiempo como para cerrar, justo alejándonos un poco de esa beta de la conversación y yéndonos un poco hacia lo editorial, regresando hacia lo editorial. Tú de lo que has visto en cuanto a editoriales, tanto especializadas en materiales infantiles, en literatura infantil y juvenil, en a lo mejor libros juego, ¿consideras que las editoriales están editando lo que necesitan leer los niños de hoy en día? No, por supuesto que no. A ver, eh, yo empecé haciendo una distribución de libro infantil y dentro de este gran espectro, lo único que catalogaba en un principio era que fuera un sello infantil. ¿Sí? En los años y la experiencia me ha llevado a focalizar y al concepto editorial que quiero dentro de este proyecto de distribución. ¿Sí? No podemos dejar de lado que nombrar o actuales, ¿sí? Con un periodo de vida de no más de 2, 3 años, eso me refiero, tienen que existir, ¿sí? Porque no nos olvidemos que lo que estamos buscando, ¿cuál es nuestra finalidad primordial? Lograr que el niño tenga un libro, ¿sí? Y entonces, ya que sucedió esto, que hubo una elección, que hubo una necesidad, deseo satisfecho, ¿sí? Y auténtico, porque aquí en este proyecto por lo menos los niños eligen, ¿no? Y ya los padres dicen, bueno, pues es que si parece ahorro, pues adelante, ¿no? Pero es importante que los dejemos tomar también esa decisión y que estos productos editoriales existan, porque eso nos da juego, ¿sí? Nos permita, nos permita entrar, abrir la llave, tener la llave para abrir la puerta, perdón, y poder ya después continuar con otras historias, ¿sí? Por ejemplo, en la editorial Convel, para la cual tengo trabajando 11 años, que es una editorial para primera infancia. Y ahora ha sacado un sello editorial que se llama Bambú, que tiene unas novelas de corte actual maravillosas de escritores de diferentes partes del mundo, ¿sí? Obviamente, perdón, les quiero precisar que Convel es una editorial catalana, ¿sí? Y que, bueno, pues aquí propiamente ya ellos hacen la selección de materiales de alto valor que vienen como premios y de compra de licencias, por ejemplo, de lo que sucede en la Feria del Libro de Bolonia, ¿sí? Que es la más de los libros infantiles. Pues ahí los autores, los ilustradores y demás, pues van y ven sus novelas y sus libros más actuales. Entonces, esas ediciones importadas llegan a México con una excelente calidad, y ya con un filtro, ¿no? Porque tienen algún premio, porque responden a alguna necesidad social, y es importante que haya este nuevo impulso por unas portadas más actuales. Es un poco lo que hablaba Alejandra, la ponente anterior, con respecto a las portadas, ¿no? ¿Sí? Ven este ejercicio de cómo pone la portada. Este era un libro de, no puse atención al año, perdón, y este es uno actual. Entonces, eso también nos ayuda en la situación de la adquisición del libro infantil. ¿Sí? No todo lo que tiene alto valor literario, bueno, si eso se puede decir, porque no soy el canon,
pero no todo lo que tiene un trasfondo, un rendimiento, va a ser lo que inmediatamente impacte a los hombres, ¿no? Claro, pero y justo es negociar entonces con la formación del hábito, ¿no? Eso es a lo que apuntamos primero, formar hábitos antes que algún tipo de gusto en particular, ¿no? Y Así bueno, es. pues excelente. Pues te agradecemos muchísimo, Alejandra, y le doy la palabra a la doctora Cárdenas para cerrar la mesa y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Kim. Muchísimas gracias, Alejandra Garrido, y muchísimas gracias también a Alejandra Hernández por compartirnos estas experiencias. En verdad, es muy gratificante saber que nuestros egresados también tienen todo este tipo de proyectos editoriales, pero que también han trabajado en la producción, ¿no? Y en la edición de libros de texto. La verdad es un trabajo que, como vimos en los esquemas que nos mostró Alejandra al principio, también es un proceso bastante complejo, que no se hace únicamente tomando un curso, dos cursos, sino que hace parte también de toda esta experiencia que se va adquiriendo, ¿verdad? En este tipo de empresas, ¿no? Entonces, queremos agradecerles, más que con un gesto convencional, pues a ambas por participar de esta actividad eh, que está diseñada precisamente para conocer este tipo de experiencias y también cómo nos pueden ayudar al fomento y a la promoción de la lectura, no solo en la Facultad de Filosofía, sino fuera también del área o el ámbito académico. Asimismo, quiero agradecerles a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy y aprovecho para invitarlos a la última charla que tendrá lugar el día 30 de abril a las 10 horas de la mañana, hora de México, y este estará a cargo de la profesora Erika Burgos Pineda, quien nos hablará de la mediación lectora, un proyecto de transformación social. Sin más, pues muchísimas gracias y nos vemos el día 30. Les enviaremos un recordatorio para que puedan conectarse con el enlace de Zoom por este medio. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, Kim. Gracias por todo el apoyo.